En la forma afirmativa del verbo to be lo vamos a realizar de esta manera, ¿ya? Siempre vamos a tomar en cuenta esta tablita. Para poder armar una oración en forma afirmativa del verbo to be, necesitamos siempre tomar en cuenta un sujeto, un verbo, el verbo to be y un complemento. ¿Está bien? Entonces, en esta parte vamos a rellenar todos aquellos nombres o aquellos pronombres, se puede decir, aquellos que son pronombres personales. En el español, pronombres personales, y en el inglés, subject pronouns, como se dice, ¿no? Aquellos pronombres personales que son también, o se llaman también sujetos, son el I, you, he, she, it, we, they. ¿Okay? También se repite el you porque sabemos que la traducción del you es tú o ustedes. ¿Está bien? Ok. Ahora lo que vamos a añadir, según esta estructura, nos dice, tenemos que tener un sujeto, ya lo tenemos. Tenemos que tener un verbo to be. El verbo to be es el verbo ser, estar. Entonces, en este caso, yo voy a poner de acuerdo a los pronombres que tengo. Recordemos que el verbo to be se reconoce como am, is o are. ¿Sí? Am, is o are. Entonces, esto tenemos que acomodar de acuerdo, se usa de acuerdo al pronombre. I am. El verbo to be de I es am. Si yo lo quiero usar. You are. No nos confundamos. Ya habíamos avanzado en una lección anterior. He is. She is. It is. We are. They are. They are. Ya hemos complementado. Ahora nos dice un complemento. Ya estamos armando esta estructura para poder realizar una oración en forma afirmativa. I, ya tenemos el sujeto, verbo to be, ya lo hemos acomodado de acuerdo a los pronombres que tenemos, y el complemento. El complemento puede ser, por ejemplo, yo soy un profesor, a teacher. ¿Okay? Tú eres un profesor, o tú eres una profesora también, a teacher. Y así sucesivamente vamos complementando estos espacios. Para los siguientes verbos vamos a utilizar otros complementos. Por ejemplo, in the house, en la casa. ¿Okay? Y vamos a hacer su traducción para que ustedes puedan ver realmente cómo lo traducimos en el español. I am a teacher. Yo soy un profesor. O profesora también puede ser. En este caso, profesor. Vamos a poner. You are a teacher. Tú eres un profesor. Profesor. He is in the house. Él está in the houses, en la casa. She is in the house. Ella está en la casa. It is in the house. Está en la casa. En esta parte, we are from France. Nosotros somos de Francia. They are from France. Ellos o ellas son de Francia. Y esta es la traducción. Y con esto nosotros ya, siguiendo esta estructura que tenemos acá, ya hemos hecho nuestra oración en forma afirmativa. Ahora lo vamos a convertir en forma negativa. Vamos a hacer una oración de forma negativa con el verbo to be. Y para ello también vamos a hacer una estructura similar. ¿Está bien? Bueno, en esta oportunidad entonces lo que vamos a hacer es poder armar nuestra oración ya no de forma negativa, sino de forma afirmativa. Entonces, para ello vamos a cambiar de color nuestra hojita para que ustedes puedan reconocer. ¿Está bien? Primero vamos a hacer la estructura. La estructura nos dice que para poder armar una oración de forma negativa tenemos que tener un sujeto, un verbo to be y la palabra not. Y un complemento. Entonces,
lo que hemos hecho anteriormente lo vamos a modificar. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá ya tenemos un sujeto, ¿verdad? Ya tenemos todo esto. Yo, tú, cada uno de estos subject pronouns, que es yo, I, you, he, she, it, we, you, they, ¿no? Pronombres personales que son los sujetos. Tenemos el verbo to be ya acomodado de acuerdo a nuestros pronombres. Ahora nos dice tenemos que aumentar el not a eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a aumentar la palabra not. Ok. Entonces ya tenemos la palabra not y a todos nuestros pronombres, a todas las oraciones que hemos armado, lo vamos a aumentar esa palabra. Not. Ya está. Ahora, si nosotros lo leemos, ya tendría una pronunciación distinta, ¿no? Sería I am not a teacher. ¿Qué significa? En nuestra traducción, eso lo podemos traducirlo de esta manera. Yo no soy un profesor. ¿No? Vamos a resaltar esta palabra para que ustedes puedan reconocer. Yo no soy un profesor. Lo mismo en la segunda parte, donde nos dice you are. A ver, un momentito. You are not a teacher. ¿Qué significa? Tú no eres un profesor. Ahí está. He is not in the house. Esa palabra not, automáticamente la oración lo convierte en negativa. El no está en la casa. She is not in the house. Ella no está en la casa. No está en la casa. It's not in the house. No está en la casa. We are not from France. Nosotros no somos de Francia. You are not from France. Ustedes no son de Francia. They are not from France. Ellos no son de Francia. Entonces, esta palabra not automáticamente convierte la oración en una oración negativa. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí hemos conocido lo que es una oración negativa. Bueno, ahora para poder realizar la forma interrogativa, en este caso, tenemos que tomar en cuenta la forma afirmativa. ¿Está bien? Entonces, la forma interrogativa del verbo to be se toma en cuenta viendo la forma afirmativa. Por ejemplo, en la forma afirmativa habíamos formado esta estructura. Sujeto, verbo to be y complemento. Para que nuestra oración sea interrogativa, entonces nosotros debemos poner al principio el verbo to be. Luego debemos poner el sujeto. Luego continuar con el complemento y al final siempre tomar en cuenta el signo de interrogación. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar en cuenta primero, vamos a poner acá adelante el verbo to be. Eso quiere decir que en vez de decir I am, vamos a decir am I. Todo lo vamos a poner en reversa. Primero va a estar esto de acá. Todo lo que es verbo to be va a ir adelante. Muy bien, entonces ya lo hemos puesto, ¿no? Verbo to be adelante. Am, are, is, are. Entonces está adelante, luego sigue el sujeto. Según esta estructura tenemos el sujeto, nuestro complemento va a ser el mismo y al final nos dice que debemos poner siempre un signo de interrogación. Entonces detrás del complemento lo vamos a poner un signo de interrogación. Ahí está. Ya hemos complementado. Ahora, nuestra traducción ya no va a ser yo soy un profesor. No, en el español vamos a tomarlo en cuenta de esta manera. Am I a teacher? ¿Soy yo un profesor? Entonces, vamos a cambiar la manera de... Y siempre, ¿no? En el español poner siempre el signo de interrogación y al principio como al final. En el inglés no es necesario, bueno, no es que no sea necesario, pero siempre al principio no se pone un signo de interrogación y al final es necesario. Necesariamente tenemos que poner un signo de interrogación.
Lo mismo hacemos en la segunda parte. Are you a teacher? ¿Eres tú un profesor? Entonces, de esa manera, nuestra oración se vuelve interrogativa. Recuerden, el verbo to be debe ir al principio para que sea una oración. Ahora, si nosotros mencionamos como en el español, por ejemplo, ¿no? En el español, nosotros con la entonación ya sabemos que es una pregunta, ¿no? Realizando una entonación en cierta palabra, podemos darnos cuenta de que nos están preguntando, pero en el inglés no es así. En el inglés tú no puedes decir I am a teacher, por más que tú hagas una entonación, ellos no van a saber que es una pregunta. Pero si tú dices, por más que no hagas tu entonación, si tú dices, are you a teacher? Automáticamente esas personas o las personas entienden que les estás preguntando. ¿Está bien? Entonces, para las preguntas es necesario tener el verbo to be al principio, luego el sujeto, el complemento, cualquier complemento podemos elegir, signo de interrogación y de esa manera vamos a tener nuestra pregunta en el verbo to be. Oraciones interrogativas en el verbo to be. Entonces, ya una vez organizado o ya ordenado nuestra oración interrogativa, son las traducciones, ¿no? Is he in the house? ¿Está él en la casa? Is she in the house? ¿Está ella en la casa? Is it in the house? ¿Está en casa? Are we from France? ¿Somos nosotros de Francia? Are we from France? Are you? So, are you from France? ¿Son ustedes de Francia? Are they from France? ¿Son ellos de Francia? De esa manera nosotros ya tenemos o podemos realizar nuestras oraciones interrogativas.